Una reciente noticia está trascendiendo los medios de comunicación, y es que luego de los ataques sorpresivos y la invasión hacia Israel por parte de radicales musulmanes, luego del rechazo masivo y constante en diversas naciones del mundo hacia Israel por parte de radicales del Islam, luego de las constantes advertencias a la iglesia cristiana de todo el mundo por parte de radicales seguidores de Mahoma, muchos manifiestan que se ha visto un milagro en el mismo territorio de Gaza. Y es que numerosos hombres musulmanes en Gaza, en medio del conflicto que se respira en estos momentos, llegaron al cristianismo en estos últimos días, después de escuchar el Evangelio, por lo que es considerado por algunos medios como un milagro, según un nuevo informe de cristianos clandestinos en esa región. El informe publicado hace horas atrás declara lo siguiente: Dios está trabajando en medio de este conflicto. Manifestado por un profesor de estudios del Nuevo Testamento de la Houston Christian University. Durante los últimos días, hemos atendido a cientos de padres que han perdido todo en este conflicto. Mientras trasladamos a estos hombres a un lugar seguro, los alimentamos, lavamos su ropa y comenzamos a leerles la Biblia, compartiendo el único camino a través de Jesús que lleva la paz. Y causa de eso, han regresado a estos ministerios cristianos clandestinos para aprender más de la palabra de Dios, preguntando cómo seguir a Jesús. Eso trajo gozo y fue celebrado por los cristianos que viven ocultos en esa región. Estoy del lado de Israel en este conflicto. Sin embargo, sé que no todos los palestinos apoyan a Hamás. Peor aún, serán castigados severamente, incluso si se sospecha que no apoyan a Hamás, declaró un residente que está pasando por esta difícil situación en medio del conflicto. La realidad de esto es que los cristianos en Gaza representan menos del 1% de la población, según un informe del Instituto para la Comprensión del Oriente Medio, manifestado años anteriores, en donde el informe estimaba que el número de cristianos en Gaza era de alrededor de 3.000 en el año 2007, antes de que Hamás asumiera el control de la franja. Sin embargo, la población actual se estima que solo alcanza menos a 1.000, según un informe del medio Al Jazeera, ya que fue inevitable la salida de los cristianos de la zona azotada por la pobreza y la persecución severa contra aquellos que sigan a Jesucristo, por lo que luego del conflicto se cree que se extinga por completo el cristianismo en esa región, ya que muchos de ellos tienen la intención de emigrar. Ha sido muy difícil la situación para los pocos cristianos que viven en esa zona. Una reciente convertida, antes del conflicto, cuenta cómo al enterarse la población que su familia conoció a Cristo, eliminaron a su esposo a piedras, y ella intentó huir, y vivía escondida de la población y de los radicales que no toleran por ningún motivo el cristianismo. Gracias al apoyo de un ministerio evangélico, ella salió de Gaza y empezó a vivir en Belén. Con el apoyo del ministerio fue sustentada y alimentada, porque aún le es muy difícil poder laborar por su origen. Por lo que dicho ministerio anima al pueblo cristiano a orar por ella y por otros cristianos que han encontrado la redención y están hoy en difíciles circunstancias. Un pastor evangélico, Mitri Rajeb, que evangelizaba en la zona, dijo que era concebible que el conflicto actual significara el fin de su larga historia en esta parte de la tierra. Esta comunidad está bajo amenaza de extinción. Creo que muchos de ellos van a querer emigrar. Sabemos que dentro de esta generación, el cristianismo dejará de existir en Gaza, manifestó el pastor. Sin duda es difícil esta situación para muchos que han conocido a Jesús en medio de este conflicto, pero que por gracia de Dios, algunos pocos que encontraron la gracia de Dios, alcanzaron y alcanzarán la redención. Y creo que como cristianos, esto nos debe alentar, esto nos debe gozar que Dios puede convertir vidas, a pesar de haber tenido un pasado en contra de Dios. Y creo que uno de los mayores ejemplos fue el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Siempre es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Si somos salvos, es por su gracia. El apóstol Pablo dice que fue algo soberano, fue inmerecido. Pablo dice que iba a perseguir a los cristianos, y lo que supo es que Jesús vino y lo cambió. Me hizo un apóstol, y de pensarlo él queda maravillado por esa gracia. Era la escoria, dice él,
Y Pablo no solo aceptó la salvación, él entregó todo para cumplir la voluntad de Dios con su propia vida. Y creo que eso debería hacer que nos preguntemos cada uno de nosotros, si algunas veces la gracia de Dios quizás en cierta forma no es en vano cuando alguien se salva, y después en cierta manera se vuelve un tibio espiritual. Es decir, nunca hace nada por Dios, nunca hace nada para Dios, ni para el mandato de ganar almas para su iglesia. Pero Pablo no fue así. Él dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Copiado en el idioma griego original, que significa que él trabajó al punto del agotamiento. Él dio todo de sí, y no fui yo, dice Pablo, sino que fue Dios en él. Él no está exaltando su trabajo duro. Él está diciendo, trabajé duro y hubo una respuesta abundante conforme la gracia que Dios operó en él. La gracia de Dios lo hizo. Un hombre que iba a eliminar cristianos se vuelve en apóstol. Un hombre que estaba haciendo todo lo que puede por destruir a la iglesia terminó convertido en el promotor más grande de la iglesia que jamás vivió. Y solo hay una cosa que lo pudo hacer, y es que él volvió a nacer. Y eso Dios quiere que hagamos todos nosotros en este tiempo, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin duda habrá cizaña que se introducirá en la iglesia, declarando que son de la luz aunque no lo sean, pero los frutos nos mostrará si están caminando en la verdad. Pero la Biblia es clara en este punto. Cuando alguien oye el Evangelio, lo primero que debería suceder es un reconocimiento de pecado. La primera implicación que el Evangelio tuvo en la vida de Pablo, cuando él vio a Jesús, él reconoció que él era un pecador. En segundo lugar, la Biblia nos dice en este punto que sucede una revolución en esa persona. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, él fue cambiado, él fue transformado milagrosamente. Y el tercer punto que nos muestra Pablo es una redirección de la energía. Y entonces trabajé más abundante que todos, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando alguien oye el Evangelio de la resurrección, debe estar ansioso por ver una redirección de energía, no para que la gracia sea en vano, sino para que la gracia cumpla su plan. La vida es entregada por completo, en un compromiso total para dar fruto para su gloria. Y ruego a Dios que la verdad del Evangelio tenga esas implicaciones en tu vida. Y camines no como los del mundo, sino como Dios quiere que vivamos. Y más aún, proclamando su verdad a cuantos podamos, para que por gracia seas un instrumento útil para Dios, en traer más almas para su reino. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.